Asimismo, a partir del venidero mes de agosto de 2020, se reiniciará el proceso de admisión de solicitudes de membresía activa, por lo que aquellos que tengan interés en formar parte de nuestra institución pueden escribirnos a infocoladik@gmail.com. Deseamos hacer saber también que estamos grabando esta actividad, que luego será colgada en el canal de YouTube que estaremos habilitando para la asociación a tales efectos. Aprovechamos también estas palabras para agradecer al grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana, GREDUNIBE, así como al capítulo de esa misma universidad de la Asociación de Estudiantes de Derecho Internacional, ILSA-UNIBE, por su apoyo en la convocatoria y organización de la actividad de hoy. Esperamos seguir contando con ustedes y seguir involucrándolos en nuestras actividades académicas, y expresamos también por este medio el deseo de esta junta directiva de poder colaborar con las asociaciones estudiantiles de otras altas casas de estudio, tanto en el país como en el extranjero. Deseamos también agradecer la presencia y la contribución de nuestro moderador del día, el licenciado Julio José Rojas Báez, gran conocedor del derecho internacional y comparado, profesor de muchos de nosotros en esta materia y miembro honorífico de nuestra asociación, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por el constante apoyo a COLADIC y a la comunidad jurídica dominicana por su participación en espacios académicos de esta naturaleza. A continuación, voy a proceder a explicar la metodología que vamos a seguir para nuestro encuentro de hoy. En un primer lugar, estaré pasando la palabra a nuestro secretario general, Anderson Di Rossier, para que haga un recuento de los hechos y del contexto de la comunidad internacional que rodean al caso en cuestión. Luego procederé a tomar la palabra nueva vez para leer una semblanza de nuestro moderador. Luego, en ese momento, pasaré la palabra a nuestro moderador, el licenciado Julio José Rojas Báez, para que exponga sus consideraciones del caso, cuáles fueron los argumentos jurídicos explicados en la sentencia y cualquier aporte en cuanto a su análisis que nos pudiera aportar. Y ya en una cuarta parte estaremos dando la palabra al público presente que desea contribuir al análisis de esta sentencia, ya sea mediante preguntas o comentarios que entienda que sean pertinentes para su mejor comprensión. Ya de una forma final, estaremos dando las palabras de clausura y esto estará a cargo de parte de nuestra vicepresidenta, Natalie Santana. Así las cosas, ya quiero ceder entonces la palabra a nuestro secretario general, Anderson Di Rossier, para que proceda a leer los hechos del caso y el contexto de la comunidad internacional en ese momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la palabra. Antes de continuar, volver a repetir para los que se están uniendo ahora, sé que teníamos muchas personas en lista para unirse, que por favor escriban su nombre para nosotros mantener el registro y poder certificar su participación en esta actividad. Bueno, saludos. Anderson. Bueno, al parecer tenemos un pequeño inconveniente con Anderson en este momento. Lo que vamos a hacer es que vamos a proceder entonces a leer la semblanza del licenciado Julio José Rojas Báez. Bueno, ya Anderson se nos está uniendo de nuevo para que entonces pueda hacer el recuento de los hechos del caso. Anderson, ¿nos escuchas? Sí, creo que ya regresé. Son las cosas que Sí. pasan. Se me cae. Sí, recordamos que esto es en vivo. Que esto es en vivo. Anderson, tienes la palabra para que nos haga el recuento de los hechos del caso y del contexto de la comunidad internacional, por favor. Sí, bueno, muy brevemente. Nosotros seleccionamos esta sentencia. Yo estoy muy feliz de manera particular. Quienes me conocen saben que, aparte de mi pasión, esta es mi área de especialidad dentro del derecho internacional. Y de verdad que esta es una de las decisiones más emblemáticas. Tanto el caso Tadic, en todas sus decisiones, tanto esta de interlocutoria de la sala de apelación, como la de fondo, como la de apelación sobre el fondo. Sin embargo, esta en particular, a grandes rasgos,
es muy interesante porque tiene que ver con la legitimidad del establecimiento del tribunal per se, es decir, de los poderes y facultades que tiene el Consejo de Seguridad para establecer este tribunal, este y otros tribunales internacionales. Hablando un poquito de contexto, nosotros debemos de ir al establecimiento, tanto a la resolución que establece este tribunal, que es la 827 de 1993, como también la que establece el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Estos son los primeros ejercicios que hace la comunidad internacional para establecer estos foros internacionales o estas jurisdicciones penales internacionales desde que tuvimos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial o del término de la Segunda Guerra Mundial los tribunales de Nuremberg, los juicios de Nuremberg y el Tribunal de Tokio. Es decir, por primera vez desde Naciones Unidas, lo que conocemos como Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad oficialmente dice, bueno, vamos a establecer por resolución estos tribunales. Y la cuestión que subyace es sobre la constitucionalización del derecho internacional. ¿Es la Carta de las Naciones Unidas la constitución del derecho internacional o no lo es? Para eso, yo quería traer a colación unas discusiones con respecto al establecimiento que se dan, no en la sentencia, sino en estas discusiones de la resolución, propiamente del Consejo de Seguridad, y es la posición de Brasil. Brasil es el estado que se opone al establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, aun si este vota a favor al final de su establecimiento. Y lo dice de esta forma, dice, hemos votado a favor porque queremos generar un compromiso político de que realmente nos oponemos a la situación que está pasando en el territorio de la ex Yugoslavia. Sin embargo, Brasil plantea que la forma más efectiva y adecuada de establecer un tribunal penal internacional, incluso si este es ad hoc, es a través de un convenio, de un tratado internacional que incluya a los demás países. Y especialmente hacen la referencia de que quizás debería involucrarse la Asamblea General y no ser una discusión exclusivamente del Consejo de Seguridad. Ahora bien, con respecto a los hechos del caso, y ya para dar un contexto más procedimental, aquí estamos hablando de un caso de Duško Tadić. Tadić era un bosnio, ¿no? Era un serbio, perdón, que era líder político y al mismo tiempo era profesor de medio tiempo de karate. Entonces lo que sucedía era que Tadić fue encontrado responsable por agrupar a un grupo de serbios, musulmanes también, croatas, y los agruparon y comenzaron a hacer migraciones forzosas, perdón, que estoy traduciendo de la sentencia en inglés, a hacer deportaciones forzosas y a matarlos. Sin embargo, aparte de los asesinatos, de la migración forzosa, también se infligió, ¿verdad? Se infligió dolores, torturas, porque por los conocimientos que tenía del karate y eso, el tribunal consideró que utilizó su posición para infligir más dolor. Sin embargo, en esta decisión no estamos hablando del fondo, como veremos con el profesor Julio José, sino que estamos hablando de algo mucho más procedimental. Por último, a mí me gustaría invitarles en su momento también a que puedan revisar la decisión de la Sala de Apelaciones de este tribunal del 15 de julio de 1999, que también trae a colación muchos puntos interesantes. Por ejemplo, es la primera decisión que dice que no es necesario un nexo causal entre el crimen de lesa humanidad y un conflicto de guerra. Es decir, no necesitamos un contexto de conflicto de guerra para que se pueda tipificar el conflicto de lesa humanidad. Entonces, hay un sinnúmero de elementos, pero lo dejo hasta ahí para que comprendamos ese contexto. Y claro, qué mejor que un profesor experto tanto en derecho internacional como derecho constitucional para abordar este aspecto que son tan relevantes en esta sentencia. Te cedo la palabra, Ángel. Muchísimas gracias, Anderson, por esa descripción de los hechos y del contexto internacional que rodean al caso que discutiremos en la tarde-noche de hoy. A continuación procederé a leer la semblanza de nuestro profesor Julio José Rojas Báez y luego le cederé la palabra a él para que entonces nos exponga sus consideraciones del caso.
Julio José Rojas Báez es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, promoción del año 2002. Cursó una maestría en estudios legales internacionales en American University Washington College of Law, tras ser becario Fulbright en el año 2004. Fue abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en el año 2005. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho de la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca, la obtuvo en el año 2009. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional con doble titulación por la Universidad Castilla-La Mancha y por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, esta en el año 2015. Actualmente es candidato al doctorado por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Asimismo, es profesor de Derecho Internacional Público y Constitucionalización del Derecho Internacional en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Es profesor de Derecho Internacional y de Arbitraje Comercial Internacional en la Pucamaima. También es profesor de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Es coautor de las obras Derecho de los Contratos Internacionales en Latinoamérica, Portugal y España en el año 2008, El régimen jurídico del arbitraje interno e internacional en Latinoamérica desde el año 2010, junto con la Universidad del Externado. Es colaborador en los Liber Amicorum en honor al doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, en honor al profesor Luigi Ferrajoli y al doctor Milton Ray Guevara. Es autor de 2 artículos sobre Derecho Internacional Público que han sido publicados en el American University International Law Review, titulados El establecimiento de la responsabilidad internacional del Estado por violación a normas contenidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones y los criterios del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. También es autor del artículo OPRET y CISALRIL, la práctica reciente de la Suprema Corte de Justicia en materia de amparo, el cual fue publicado en Estudios Jurídicos, y actualmente es árbitro del Centro de Resolución de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y funge en la actualidad como secretario de nuestro Tribunal Constitucional. Tras haber leído la semblanza de nuestro profesor Julio José, a continuación procederé a darle la palabra. La palabra es suya, profesor. Bueno, muchísimas gracias a COLADIC, en la persona de su presidente, el licenciado Ángel González. Gracias a todas y todos por estar aquí. También debo agradecer muy sinceramente también al Grupo de Estudiantes de Derecho de UNIBE y al capítulo de ILSA UNIBE por el apoyo en la coordinación de esta actividad. Me he sentido muy bien por haber sido contactado con tanta gentileza por COLADIC, en la persona de su presidente y gran parte de la Junta. Es un gran privilegio estar aquí, como decía anteriormente, pasando el huracán, conversando sobre temas de derecho internacional, que son privilegios que no siempre se tienen. La verdad es que a mí me apasiona mucho conversar sobre estos asuntos. Es realmente mi principal inclinación profesional, la del derecho internacional. Yo evidentemente, por cuestiones de trabajo, ustedes saben que el mercado dominicano no le permite a uno enfocarse en derecho urbanístico o derecho municipal. Esas son cosas que uno soñaría, pero en realidad el ejercicio nos obliga a todos pues a ser abogadas y abogados. Y esa es la razón por la que yo me mantengo en la academia, que no he fallado. Desde que llegué aquí hace 15 años, esto es lo que me permite mantenerme en el mundo que me apasiona realmente. Así que gracias por la invitación y gracias a todas y todos por acompañarnos. Yo quiero ser muy breve porque me interesa más bien que conversemos sobre este tema de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del caso de Duško Tadić. Como bien indicaba Anderson, se trata de una cuestión meramente procedimental. Aquí no se ha discutido nada del fondo, pero yo sí quiero puntualizar algo del contexto que quiero señalar, que me interesa mucho señalar,
Pero de entrada debo decir que esta sentencia, sin duda, me imagino, que habrá generado importantes tensiones en la cafetería del tribunal entre los jueces de la sala de apelaciones y la sala de juicio en los siguientes días a su emisión, porque la verdad es que la sala de apelaciones agarra a la sala de juicio y le dice básicamente, mire, usted lo han buscado para ser juez de esto y usted lo que quiere irse para su casa, entonces si usted no le gusta esto, pues váyase de aquí, pero realmente la sala de apelaciones ha reprochado a la sala de juicio, particularmente en un párrafo que veremos en un momentito, el hecho de que han rehuido no solamente, como dice la sala de apelaciones, el mandato del tribunal de determinar su propia competencia, sino de la obligación del tribunal de analizar y determinar su propia competencia. Es decir, que lo mínimo que un tribunal tiene que hacer desde que se sienta en una mesa es determinar su competencia, y eso es lo que ha dicho la sala de apelaciones, que ha fallado la sala de juicio. Porque ellos dijeron, mire, la sala de juicio lo que dijo fue, mire, como a mí lo que me han buscado es para aplicar este asunto, yo no debo ponerme a decidir si el Consejo de Seguridad hizo bien en armar este tribunal o no. Vamos a entrar en esa discusión ahora, pero quiero proveer un poquito más de contexto, porque la realidad es que siento y veo los tribunales ad hoc, los denominados tribunales ad hoc, que son dos. Este tribunal para la antigua Yugoslavia, que en realidad tiene un nombre, dice Tribunal Internacional para la Persecución de Personas Responsables por Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991. Cariñosamente, Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia. O sea que realmente el nombre mismo le dice a usted qué es lo que se quiere con estos asuntos. Se quiere perseguir a personas que en un determinado momento, en una determinada localidad, en un espacio de tiempo también determinado, estuvieron infringiendo normas de derecho internacional humanitario en un determinado contexto. Entonces, ese es el punto. O sea, la competencia de estos tribunales es muy específica en cuanto a territorio, tiempo, materia. Es decir, esto básicamente es una intervención del Consejo de Seguridad para ocuparse de unos asuntos. Pero a mi juicio, estos tribunales ad hoc, tanto este como el de Ruanda, son un momento híbrido o medio en el cual, o en el trayecto de lo que fueron los juicios de Nuremberg y Tokio y lo que tenemos hoy con la Corte Penal Internacional. No vamos a entrar en los tribunales internacionalizados, no vamos a entrar ahí. Eso es tema de otro huracán con otro círculo de análisis de sentencias de Coladi. Pero asumiendo tres momentos como Nuremberg y Tokio, y luego estos tribunales ad hoc y la Corte Penal Internacional, ciertamente este es un momento medio. ¿Por qué? Por múltiples razones, pero en definitiva la que me interesa es, en los tribunales penales de Nuremberg y Tokio, se enfocaron básicamente en los acusados o perpetradores de mayor perfil. Usted no vio ahí de que al sargento tal, al mayor tal, al teniente coronel tal, ni al coronel tal, ni al director general de aduana. No. Ahí usted lo que vio fue al mariscal de campo Hermann Goering, número 2 del Tercer Reich, a los almirantes de 4 estrellas, los generales, mariscales de campo y del aire, ministros, básicamente gente de muy alto perfil. Igualmente pasó en Tokio. Entonces, aquí, en este caso en particular de los tribunales ad hoc, tampoco es gente que arrancó con un machete a cortar cabeza, pero tampoco son, bueno, tenemos un grupo, porque fíjense que eventualmente, como un amigo mío le decía yo, él quiere estudiar Derecho, le decía, óyeme, conéctate hoy, y me dice, no, que eso es muy profundo lo que se va a hablar ahí. Yo sé que ahí condenaron a Milosevic. Digo, no, Milosevic se murió antes de que lo condenaran, conéctate. Entonces, se murió, lo murieron, quién sabe. Pero lo que quiero decir es que aquí se buscó
una cuestión media, desde, por ejemplo, el presidente, generales y todo, hasta don Duško Tadić, que era el presidente regional del Partido Democrático Serbio. O sea, este era un tipo que no es que era un general, ni era un ministro, pero tampoco fue un tipo que salió por ahí con un machete y cortó 6 o 7 cabezas. O sea, esta es una persona que tenía algún nivel de liderazgo regional. De hecho, lo que le están señalando son una cuestión en unos campos de Tropolla, de Pregidores, tipo de cosas que son unas localidades. Es decir, que fíjense cómo no es un presidente, no es un general, pero tampoco es el soldado que es el que aspira a juzgar la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional aspira a juzgar a un soldado, a un sargento, a un teniente, básicamente, si es que corresponde, aún asumiendo también que, como ustedes conocen, hay relevancia de cargo oficial, motivo por el cual pudiera ir un presidente, pudiera ir un canciller, pero también a la Corte Penal Internacional se aspira a que vaya el soldado, el que sí arrancó con un machete por ahí y cortó 6 cabezas. Entonces, es un punto importante porque, digamos, vemos cómo se ha ido madurando la noción del derecho penal internacional, que es un derecho penal. Lo que pasa es que tiene un componente internacional y ese es un punto clave ahí. Es decir, y es un tema que hemos conversado inclusive muchísimo con Kelvin Herrera, que está por ahí, con Víctor Santana, en algún momento acerca de cómo el derecho penal internacional es derecho penal. Lo que pasa es que tiene un componente internacional X. Entonces, este tipo eventualmente fue condenado por 7 cargos de violaciones graves a los convenios de Ginebra de 1949, 6 cargos de violaciones a las leyes y costumbres de la guerra y 7 cargos de crímenes de lesa humanidad. En total, este individuo fue condenado en el año fue condenado eventualmente en el año del 99, creo, ¿no? O 97 a 20 años de prisión. Es decir, ahora, ¿qué sucede? Yendo ya propiamente a la parte, digamos, que incumbe a lo que se discute en esta sentencia. El Consejo de Seguridad comienza a ver esta situación y dice, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque la magnitud de esto de repente constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Esa es la única cosa que el Consejo de Seguridad necesita oír para pararse de su silla. Desde que usted le menciona a ese individuo que hay una amenaza a la paz y seguridad internacionales, él para las orejas. Y esto es lo que ha pasado en este caso, que el Consejo de Seguridad ha decidido, mira, este es un tema que tiene una dimensión, se está cometiendo genocidios, se están cometiendo otros crímenes internacionales, yo voy a meter la mano aquí porque entiendo que esto es lo necesario para mantener la paz y seguridad internacional, como ocurrió en Ruanda también. Bueno, que en Ruanda vemos el mismo tema, o sea, vemos cómo hay gente que son personas que no son el general, no son, pero también son gente predominante en la comunidad, como por ejemplo en el caso de Najimana, eran profesores universitarios que estaban en un programa de radio y decían, corten a los árboles altos, maten a la cucaracha, que es un episodio que ustedes pueden ver ahí en la película Hotel Ruanda. Entonces, la magnitud de este tema ha obligado al Consejo de Seguridad, pero fíjense cómo el Consejo de Seguridad en la época pre-Corte Penal Internacional creaba un tribunal. Sin embargo, en la época de Corte Penal Internacional, es lo que hace que les refiere los casos al fiscal y también puede mandar a parar una investigación, un proceso, si entiende que con eso contribuye al mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Es un poder grande, pero de nuevo, no ha querido volver a meterse en el tema de crear tribunales por múltiples razones, toda política, evidentemente. Ciertamente hay un asunto. O sea, este tribunal no estaba ahí al momento de la comisión de los hechos, pero con lo cual uno podía decir, mira, el estándar que requieren los tratados de derechos humanos no se cumple.
pero la Corte le da a esto una respuesta que usted puede estar de acuerdo con ella o no, discutirla o no, pero es la respuesta que hay. Ya lo veremos en un momentico. Pero sin duda el Consejo de Seguridad, que tiene su función, que es, digamos, el Consejo de Directores de la empresa, el que dice, mira, yo sí quiero mantenerme al tanto de lo que pasa aquí, puedo apoderar un caso como ocurrió en Darfur, o también puedo mandar para una cuestión si entiendo que con eso mantengo paz y seguridad internacional. Es decir, básicamente es el mecanismo de activación del Consejo de Seguridad, desde que le hablan a él de paz y seguridad internacional. Entonces, ¿qué pasa? Este caso de Tadic es el caso que en su momento ha concitado la gran atención. Leí el otro día un libro que me gustó mucho acerca de la historia de los comandos de fuerzas especiales norteamericanos, los Navy SEAL, los Delta Force, y este individuo estaba diciendo que previo al 11 de septiembre, estos eran comandos antiterroristas que vivían la vida buscando criminales internacionales y llevándolos a los tribunales. Es decir, todos estos acusados, quienes lo buscaron en donde ellos estaban, en sus establos, en sus cosas, fueron tropas de élite norteamericana o de otros países que haciendo labores de contraespionaje, los ubicaban y le decían, mire, venga para acá, móntese aquí, le ponían su paño de alcohol en la cara, lo montaban en una van y de repente el tipo se despertaba en la corte penal para la antigua Yugoslavia. Es decir, esa era la función que esta gente hacían. Y ese era el mundo que se vivía antes del 11 de septiembre. El mundo que algunos de ustedes recordarán, yo recuerdo muy bien, pero la verdad es que sin duda era otro. El 11 de septiembre redimensionó todas las cuestiones, pero mira qué interesante, el terrorismo no es un crimen internacional. Competencias de estos tribunales, porque tiene otra característica, pero bueno, es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? En el marco de este proceso, que es el primero de altísimo perfil que llega al conocimiento de la Corte, este individuo plantea ante la sala de juicio que el tribunal no está legalmente establecido. Entendiendo legalmente en el sentido amplio, porque no es de ley del Congreso, digamos, sino que no hay una base normativa válida para su establecimiento y conformación. Y ese es el pedimento o el planteamiento, perdón, de incompetencia. Él dice, tienen que mandarme al tribunal interno. Tribunal, posibilidad que está prevista en el estatuto, pero la realidad es que el estatuto la tiene como una posibilidad como establecido en la Corte Penal. Es decir, si usted verdaderamente va a perseguir, pues lo mandamos para allá, pero usted no va a perseguir, entonces venimos para acá. Entonces, ¿por qué? Porque el Consejo de Seguridad quiere que aquí haya paz y seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este tipo se ve en el tribunal, lo que le plantea es, mire, este tribunal no tiene competencia, mándeme para mi tribunal ordinario, porque aquí se viola el principio de juez natural y todo lo demás. Hay una cosita que yo tenía por aquí que básicamente se refiere a unas cuestiones propias del planteamiento. Y dice que la cuestión de la legitimidad es crucial porque afecta la zapata, las bases fundacionales del tribunal. Y es que si la legitimidad del tribunal no está establecida de manera satisfactoria, se afecta cómo se considera cualquier tratamiento o paso adoptado por el tribunal. Dice, en un sentido de sustantivo y procedimental de los éxitos del tribunal, dependen del establecimiento de su legitimidad. Entonces, básicamente, cuando este tipo plantea en la sala de juicio que el tribunal no tiene competencia y que por consiguiente lo manden a la jurisdicción nacional, la corte, la sala de juicio, esto es en el párrafo, la decisión
del 10 de agosto del 95, lo que dice es que el Tribunal Internacional no es una corte constitucional establecida para conocer de las acciones de las Naciones Unidas. Entonces, a mí me buscaron para aplicar el derecho penal. Yo no vengo a decidir si esto está bien o mal. O sea, básicamente, si el Consejo de Seguridad actuó bien o mal, sino básicamente me mandaron aquí a aplicar el derecho internacional. Entonces, por consiguiente, no está en su poder. Y por eso dijo que la competencia era muy específicamente definida y que él no podía salirse de ahí. O sea, la sala no podía salirse de ahí. Y eso es lo que es apelado. O sea, decir, mira, yo no puedo conocer de esto. Bueno, pues entonces, en apelación, la sala estuvo en desacuerdo, que es lo que digo que generó seguramente unos almuerzos bastante tensos en la cafetería de la corte en los siguientes días después de emitir la decisión. Y básicamente lo que dice es que asumir que la jurisdicción solamente está limitada a aplicar el derecho penal y no a verificar si el Consejo de Seguridad decidió otorgarle o no la competencia, es una creación, dice aquí, totalmente hecha para ser decidida por el tribunal en todo su poder. O sea, el tribunal sí puede establecer esto, y entonces ahí pasa al tema de competence, que es conocido por todas y todos, y que dijo la sala de apelaciones en el párrafo 18, dice que lejos de ser una mera atribución del tribunal, es una obligación. Es decir, los jueces tienen la obligación de sentarse a determinar su propia competencia antes de cualquier otra cosa. Una cosa muy importante, y es que esta gente le plantearon a la corte también que no se respetaba el principio del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que decía que el tribunal debe ser establecido por ley. El tribunal ahí da una respuesta interesante, la que le entendió válida. Algunos autores han subrayado que esto no fue suficiente, que debe haberse dicho algo más grande, pero imagínense usted, ya te sabe que los abogados son así, siempre se debió hacer algo diferente. Básicamente lo que el tribunal dice es, mire, aquí lo que se persigue es que primeramente, es una obligación puesta a cargo de los estados en sus territorios. Este es un tribunal internacional, así que aquí no es el lugar para venir a hablar de establecido por ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este tribunal, dice la sala de apelaciones, sí ha sido establecido siguiendo un procedimiento normativo claro, previsible, específico. Por consiguiente, no hay violación de debido proceso. Es decir, no establecido por ley, porque primero no se requiere, y segundo, porque el tribunal se encuentra formado luego de un proceso de deliberación, de creación normativa. No sé si lo menciona, pero si ustedes ven algo de la historia normativa de la resolución 827, van a ver que lo primero que hace la resolución 827 es dice, habiendo examinado el informe presentado por el secretario general S. 25704 y su adenda primera, de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 808, que es la predecesora de esta resolución 827. Motivo por el cual es el secretario general el que viene y presenta un informe, y ese documento, el informe del secretario general, que está disponible en internet,
contiene básicamente todo lo que se refiere al estatuto de lo que eventualmente fue el estatuto del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. Así que, sin duda, esta creación normativa del tribunal estaba sustentada en un informe que analizó todas las cuestiones ya de propuesta, digamos, para lo que sería el estatuto. Lo que menciona Anderson hace un momentito, ciertamente los brasileños, todo el mundo prefiere un tratado. Todo el mundo prefiere un tratado porque la propia Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados lo reconoce. Que los estados dan cada vez mayor importancia a los tratados porque el tratado, al ser una fuente escrita, le dice a usted claramente sobre qué usted está obligando y sobre qué no. Ahora, en este caso en particular del establecimiento mediante resolución del Consejo de Seguridad, lo que pasa es que el Consejo de Seguridad lo ha entendido como necesario para mantener la paz y seguridad en las internacionales y especialmente en la región. Entonces, en esencia, esta decisión fue revocada. Hay unas cuestiones importantes, con esto quiero cerrar ya para que conversemos. El caso Tadic, sin duda, fue importante hasta en los temas procedimentales, porque mire cómo este elefante blanco fue digamos, addressed, como dice el americano, fue solucionado o abordado a la primera oportunidad, me refiero al establecimiento y creación del tribunal, pero también en cuanto al fondo, sin duda, Tadic es para el caso de Yugoslavia lo que Akayesu es para el tribunal para Ruanda. O sea, es el caso principal, fundacional, con el que se creó, es el Velázquez Rodríguez de la Corte Interamericana, que tiene la fama de ser el primero por el hecho de que figura de primero en la lista, pero si usted ve Velázquez Rodríguez, Fairén Garbi Solís Corral y Godínez Cruz, es el mismo caso, pero nada, todo desaparecido, todo el mismo caso, todo, pero, y era el mismo contexto, pero al ser el primero, tiene ese sello. ¿Qué es lo que trae Tadic? Bueno, primeramente, la definición nueva de las personas protegidas, al establecer una distinción entre el derecho internacional y no internacional que regula los conflictos armados, es decir, los conflictos armados internacionales y los que no tienen carácter internacional, y comenzó a referirse al asunto de la empresa criminal conjunta. Así que, bueno, con esto quiero sencillamente no excederme para que podamos conversar y darle la palabra a quienes deseen compartir ideas para seguir conversando y no hacer de esto un monólogo, ¿ok? Así que gracias y me reservo entonces un turnito para al final. Bien, muchísimas gracias, profesor Julio José, por su exposición y por traer esas primeras pinceladas del caso que estamos discutiendo en la noche de hoy. Recordamos a los miembros del público que deseen hacer uso de la palabra, que deseen hacer ya sea un comentario o una pregunta, pueden levantar la mano a través de la herramienta, ¿no?, que nos provee esta plataforma digital. Así que si alguien tiene algún comentario, quiere hacer algún aporte a la exposición y el análisis que ha hecho el profesor Julio José, este es el momento de hacerlo. ¿Y alguien se nos anima del público presente? Bueno, al parecer estamos... Si no Kelvin, podemos... Víctor, tan tímido. ¿Qué pasa? Si no podemos democráticamente invitar al licenciado Kelvin Herrera a que dé el primer Picasso. Esto es, doctor, claro. Si usted quiere, pero si no quiere, también quiere. Yo me imagino que cuando uno sabe que en el curso normal de los acontecimientos
se va a incurrir en algo. ¿Uno es responsable de eso? Yo quería hacer alguna referencia con relación a lo que es la empresa criminal conjunta y la modalidad de responsabilidad en el derecho penal internacional que se empiezan a tocar ahí en esa sentencia eh, tan emblemática, pero que siempre preocupan el tema de la posibilidad o no de que una persona pueda ser responsable, no por los crímenes que ha cometido en función de que va a incurrir en ella porque tiene conocimiento de causa, es decir, con intención y conocimiento, sino cómo ese conocimiento y esa intención se puede extender a través de la figura de la empresa criminal conjunta, que alguna puede ser perfectamente entendida en el contexto del derecho penal local o un derecho penal nacional, pero que se agudiza en lo que tiene que ver con la teoría general del derecho penal cuando se trata de un conflicto armado internacional, porque entonces empiezan a ser responsables algunas personas por cuestiones que realmente no se sabe hasta qué punto están bajo su control o no. Aunque muchos de esos criterios fueron reivindicados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en ese momento en el que lo hace el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, creo que era un poco criticable y es ahí donde yo quiero hacerle la pregunta al profesor o al grupo en general. Anderson también tiene que tener algún conocimiento de eso. Y es o sea, hasta qué punto la experiencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia pudo haber impactado en lo que es que el Estatuto de Roma como producto haya sido un mejor estatuto, no solamente con la experiencia del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, no solamente me refiero a ese estatuto, sino a la experiencia jurisprudencial que se tuvo allí. Y, o sea, ¿cuáles ustedes entienden que pueden ser los aportes más significativos que se puede sacar de esa experiencia? Y de los retos que fueron superados con el establecimiento de la Corte Penal y que eran críticas que tenían esos tribunales ad hoc. Bueno, si nadie más levanta la mano, me gustaría hacer una acotación ahí, Kelvin. Mira, realmente los tribunales ad hoc de los 90 y que se extendieron durante los primeros años del 2000, incluso todavía tenemos el mecanismo, que es el órgano que se encarga de supervisar el cumplimiento de las sentencias y las revisiones y demás. Realmente este es, como quien dice, el verdadero intento de justicia penal internacional y lo que da paso a una justicia permanente. Sin embargo, aunque eso nos permitió a la comunidad internacional perfeccionar un poco los instrumentos constitutivos de la Corte Penal Internacional, que como tú bien sabes se firmaron en el 2002, la realidad es que en la práctica es muy distinto y se ha criticado bastante porque cuando nosotros pensamos en los tribunales ad hoc, estamos hablando de tribunales que tenían jurisdicción sobre un país, tribunales que estaban apoyados por el sistema de Naciones Unidas, tribunales que fueron constituidos por el Consejo de Seguridad, donde tú tienes un artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas que obligan a los estados a interponer o darle primacía a las obligaciones que se derivan de esta carta por encima de otras obligaciones. Sin embargo, en el sistema de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, nosotros tenemos un tribunal que tiene, si bien una estructura, un estatuto más avanzado, que por ejemplo ha eliminado el problema de la previsibilidad, que siempre el argumento era de si estamos estableciendo un tribunal ad hoc, que ya es después de los hechos, ¿cómo nosotros podemos decir que realmente había previsibilidad, que había un juez natural, cosas que ya no se dan en la Corte Penal Internacional? O sea, la Corte Penal Internacional ya está establecida, los estados que son parte, ya todo el mundo hay un sentido general de previsibilidad. Nosotros como dominicanos estamos partes y bueno, si cometemos delitos internacionales sabemos que crímenes internacionales podemos terminar allí. Eso no se ve. Sin embargo, sí está el dilema de que al final hay un tema de cooperación, hay un tema incluso con los casos que refiere el Consejo de Seguridad, que sí los refiere el Consejo de Seguridad, pero no hay un apoyo de los estados, como en el caso de Darfur.
o, por ejemplo, nosotros tenemos ahora los casos de inmunidad, que eso ha hecho muy difícil que altos perfiles puedan ser juzgados en el caso de la Corte. La Sala de Apelaciones recientemente dijo que no hay inmunidad y que evidentemente los estados tienen que someter y presentar las personas que han sido acusadas ante la Corte Penal Internacional. No hay inmunidad personal ante crímenes internacionales. Sin embargo, Wei explica eso en Darfur, cuando no hay una presión del Consejo de Seguridad para hacerlo. ¿Y por qué no hay una presión del Consejo de Seguridad para hacerlo? Bueno, porque tú tienes estados como China, como Estados Unidos, que no han firmado, no han ratificado la Corte. Entonces, al final, es un buen ejercicio. Hemos aprendido, la jurisprudencia es riquísima, pero si tú te juntas con un abogado, por ejemplo, de la defensa, te va a decir, no, los casos en el ICTY eran muchísimo más rápidos, en el Tribunal para Yugoslavia, y todo era muchísimo más eficiente. Sí, era más eficiente porque tienes todo un equipo en un mismo contexto cultural, en un mismo espacio territorial, y tienes reglas claras, incluso involucrado en el Estado. En la Corte Penal Internacional no siempre se da, tienes una sola fiscalía trabajando en todos los continentes, aunque sabemos que hay más casos, claro, en la región africana, pero por ejemplo, Colombia está en investigación preliminar y eso es en Latinoamérica. Venezuela también está en investigación preliminar. Entonces, literalmente están trabajando en todos lados. Bien, muchas gracias, Kelvin Perdón, Anderson. una sola cosita nada más, excelente. Yo quería decir, yo creo en particular que en este tema la experiencia es riquísima. Cuando yo hice mi maestría en American University, vino a la universidad un día a dar una conferencia un tipo que se llama, bueno, ahí veo el libro de él, lo tengo aquí, Benjamin Ferencz. Ah, sí. Este tipo había estado yo no sé si fue de paralegal o de abogado junior de la corte, del tribunal de Nuremberg. Y sí, todavía estaba dando vueltas, dando clases y cosas. Fíjense cómo la riqueza de esto. Nos rimos muchísimo porque el tipo era paralegal del tribunal de Nuremberg. O sea, fíjense cómo, y si uno lee, por ejemplo, el libro de Cherif Bassiouni, que fue el presidente de la conferencia de Roma, del Estatuto, Cherif Bassiouni era un hombre que venía involucrado en todos los asuntos con anterioridad que tenían que ver con el derecho penal internacional. Recordemos, el Estatuto de Roma se firma, se abre a firma en el 98 y entró en vigencia en el 2002. O sea, pero nadie nunca pensó que iba a entrar en vigencia tan pronto. Como nadie nunca pensó que los americanos no iban a ser parte del Estatuto de Roma. O sea, claro, el Estatuto de Roma, Clinton lo firmó y se lo dejó a Bush en el escritorio para que lo ratificara. Y recordemos que Bush le escribió una carta al secretario general de la ONU diciendo que iba a desfirmar el estatuto. O sea, es que todo el tema de la Corte ha venido como un asunto muy necesario y procurado y producto de la experiencia de lo que fue fallando y lo que fue funcionando en tribunales previos. Así que cualquier avance que hubo en materia, cualquiera de las materias, inclusive en la que menciona Kelvin, que es la de empresa criminal conjunta, yo la atribuyo expresamente al hecho de las experiencias pasadas, la riqueza de la experiencia. Señores, pasamos de un tribunal de Nuremberg donde eran 4 jueces. ¿Qué tribunal hoy en día usted puede envisionar con un número par de jueces? Ninguno. ¿Pero quién eran los jueces? Un americano, un ruso, un británico y un francés. Las partes que ganaron la guerra. Ese ha sido para mí el pecado original del derecho penal internacional, porque claro, todos los países han pensado siempre que es justicia de vencedores sobre vencidos. Por eso es que ese grupo de países africanos se está yendo de la corte hoy, porque dice, nada más nos persiguen a nosotros, no persiguen a Blanquito, nada más nos persiguen a nosotros, Morenito. Entonces, el punto es que, y ese va a ser el desafío 2.0 de la justicia penal
Internacional, ya no será la legitimidad de si fue el órgano que te creó el que podía hacerlo o no podía hacerlo, sino verdaderamente en tu trabajo, tú estás haciendo un trabajo riguroso o no. Lo que pasó con el fiscal, el argentino, Moreno Moreno Campos, Campos. o sea, señores, por Dios, este tipo era el fiscal de la Corte Penal Internacional y salió en medio de un chisme, de una evasión fiscal. Yo no sé, me recorregirán qué fue, de qué era que lo estaban acusando. O sea, esto no puede ser. O sea, usted no puede pasar de un día ser el fiscal de la Corte Penal Internacional a otro día ser un tipo que está en los tabloides. Lo que pasa es que la Corte no necesita eso, porque es que eso es legitimidad 2.0 hoy. Porque es que ya no se está discutiendo de si el tribunal, si hizo bien el Consejo de Seguridad o no. Ya ahora es otra cosa, verdaderamente en la conducción del tribunal. Bien. Eso para agregar. Bien, muchísimas gracias, Kelvin Anderson, profesor Julio José. Le voy a pasar la palabra a Ansel Sierra, que la está pidiendo. Ansel, tienes la palabra. Ansel, ¿nos escuchas? Parece Qué raro. que Si raro. Sí. no, Ángel, yo sí quisiera decir algo. Bueno, ¿Me escucha? Víctor, en lo que Ansel se nos une, por favor, Víctor, la palabra es tuya. Sí, yo solo quería, o sea, yo creo que a mí yo rescato de lo primero que decía el profesor Julio Rojas, de básicamente cómo la Corte de Apelación, el Tribunal de Apelación en ese caso, tuvo básicamente que decirle al trial chamber, decirle básicamente, no, espérate, la cuestión de la legitimidad o de la composición de la corte, algo que nosotros tenemos que responder, porque cada avance, como decía el profesor, del derecho penal internacional, ellos han tenido que ir justificando su existencia y su regularidad con cada decisión. Entonces, o sea, y uno cuando lo ve ahora en retrospectiva, que lee esas decisiones, dice, óyeme, pero uno ya uno lo estudia con todo el trayecto que ha recorrido, que ha recorrido eso. Pero mira, por ejemplo, como en ese caso de Tadic, se discute de si un crimen de lesa humanidad solo puede pertenecer a un conflicto armado internacional o si puede pertenecer también a un conflicto armado interno. Sin embargo, cuando te vas al Estatuto de Roma, te das cuenta que ya el Estatuto de Roma lo trata como dos cosas separadas. ¿Pero por qué se daba eso? Simplemente porque en Nuremberg decidieron decir, bajo el contexto donde se decidió cada caso, que los crímenes de lesa humanidad solo ocurren en el crimen, en el conflicto armado internacional. Ahora, el trayecto que recorre todos esos 40 años después y que se juzga en Tadic, yo creo que cada caso, la Corte, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, no solo podía juzgar las cosas a partir de lo que decía la resolución del Consejo de Seguridad, de su estatuto, sino que tenía que tener perspectiva de hacia dónde iba a ir el derecho penal internacional. Y cuando hacía esas decisiones, uno muchas veces la puede cuestionar y decir, bueno, se fueron un poco de la legalidad. Pero también yo creo que Cassese, cada vez que conocí esos casos, sí tenía en cuenta eso. Y yo creo que lo tiene también la Corte Penal Internacional, bueno, por ejemplo, en el caso Lubanga, donde a Lubanga básicamente le hacen toda una serie de violaciones procesales que era para que el caso se cayera. Sin embargo, la Corte Penal Internacional en un punto yo creo que se puso los pantalones y dijo, espérense, en el primer caso no podemos fallar. Y para bien o para mal, algunos dirán, no, bueno, eso está mal que lo hagan así. Hay muchas decisiones que sí son cuestionables. Sin embargo, yo creo que hasta cierto punto lo hacen porque tienen que proteger quizás el establecimiento de esos tribunales. Y ya quedará para nosotros decir, bueno, ¿cuál es el valor de eso? O sea, ¿era necesario hacerlo así o si no era necesario que las cosas se hagan bien en cada momento y vamos a ver cuál es el fruto de cada una de esas cosas? Entonces yo sí creo que esa decisión, como decía Anderson al inicio también en el resumen del caso, es una decisión muy importante porque realmente fue donde el tribunal, o sea, se le cuestionó
cuestiona por primera vez su propia existencia y ellos tienen que decir, no, espérese, claro que nosotros sí tenemos legitimidad para conocer estos casos, sí el Consejo de Seguridad podía crearnos y también le dice al tribunal de primer grado, le dice, óyeme, claro que tú te tienes que pronunciar sobre eso, porque no es una cosa que podemos decir pura y simplemente, no vamos a hablar de eso porque es algo no justiciable, creo que fue el término que utilizaba. Pero nada, eso era lo que quería decir. O sea, muchas veces nos topamos en el derecho penal internacional con decisiones que si uno no analiza con lo que uno sabe ya hoy, uno diría, bueno, pero esa decisión es muy cuestionable. Pero yo creo que en muchos de los puntos de la historia del derecho penal internacional, sí se tenía que tener algo más en mente que lo que dice la letra del estatuto, sino que se tenía que tener la perspectiva de, óyeme, si no hacemos esto ahora, básicamente no va a funcionar esto en el futuro. Es decir, si decimos que crímenes de lesa humanidad solo son para conflictos armados internacionales, bueno, pues no queda nada. O sea, no se crea esa división que luego se hizo y que puede operar un crimen de lesa humanidad en tiempos de paz, por así decirlo, en cuanto a conflictos armados. Y bueno, exacto, el avance de hoy no tuviera el mismo avance, valga la redundancia. Eso. Muchísimas gracias, Víctor. Ansel ya sí creo que está con nosotros. Ansel, tienes la palabra para que nos haga tu aporte, por favor. Gracias. Es que levanté la mano y a mí mismo se me fue la luz, pero ya estoy en el celular. Because RD. Justo de lo que decía Julio José, era algo que estaba pensando. Entonces estoy como agradecida de que él haya hecho la intervención que hizo antes de yo levantar la mano, porque pensaba en esto de los vencedores de la guerra vis-a-vis los vencidos, ¿verdad? En el caso particular de los Estados Unidos, si bien el presidente Clinton firmó el Estatuto de Roma y se lo dejó a Bush para que lo ratificara, lo firmó un tiempo, o sea, se tomó su tiempecito, ¿verdad? Lo firmó el día antes de irse de la oficina. Fue como que, bueno, te dejo la papa caliente, agarra ahí. Entonces, como que la decisión no se ve tan de que, o sea, si uno lo ve de que, bueno, pero era Bush, ya nada más tenía que tomar la decisión, sí, pero Clinton quizá no quiso él tomar la decisión cuando pudo, ¿verdad? Sino que lo agarró y lo soltó. Entonces pensaba como en esto de procesos colonizadores e imperialistas que aún sobreviven. No quiero pasarme de venezolana ahora y venir como que el imperio que está acabando con todo, pero, o sea, no quiero asumir, ¿verdad?, ese discurso quizás más chavista, pero pensaba en eso, pensando también en acontecimientos históricos mucho más recientes, de que estamos quizás evaluando los temas de raza, de clase, de cómo interactúan en nuestra visión del mundo, ¿verdad? Pensando que Estados Unidos no firmó, pensando que Israel no firmó. O sea, como que quisiera, si el profesor Julio José no pudiera hacer algún otro como comentario en ese sentido de los roles que el derecho penal internacional y el derecho internacional público en general juegan dentro de un sistema capitalista, imperialista, colonizador, o quizás no, ¿verdad? Quizás es solamente un punto de vista que tengo yo, pero ¿qué rol de profundización de esos sistemas juega el derecho penal internacional, sabiendo que si vivimos en un sistema no somos exentos del sistema, hasta por default hay cosas que a uno se le pegan, hasta, así como uno dice, por ejemplo, de que, sí, ella tiene los cabellos malos, ¿verdad? Que son cosas que uno, aunque no quiera ser activamente racista, por vivir en el sistema, pues las asume y se hace parte. Y como qué rasgos se puede ver en el derecho internacional en general que profundizan o que se hacen eco de algunas cosas de nuestra construcción del mundo más eurocéntrico y más occidentalizado, quizás. No sé, son como muchas anotaciones random que tengo en la cabeza. A ver si se entendió algo. Bien, muchísimas gracias, Ansel. Sí, Yo voy a intentar referirme a alguna cosa porque la verdad es que muy buena participación y esas son las cosas. Yo estuve examinando una tesis hace un ratito de grado y decía a la disertante que el tema me interesaba y me encantaba precisamente porque no había respuesta buena ni mala. Ella estaba analizando una sentencia
Y yo le decía, como está todavía tan reciente, y no hay respuesta buena ni mala, sino sencillamente que usted cree de esto. O sea, que es muy buena participación, Ansel. Yo voy a empezar por el principio. Yo no sé de verdad si Bill Clinton es el tipo más progresista, si fue que él no pudo firmar el estatuto antes por X o Y. Ahora, hay un dato que es muy poderoso. Y quiero dar este dato expresamente indicando que, aunque lo estoy mencionando juntamente con lo otro, no quiero que guarde relación, porque que aparenta no tener relación, pero a lo mejor sí, o a lo mejor no. Y es el hecho de que en la Corte Penal Internacional tiene el estatuto, ¿verdad? Pero acompañando al estatuto está el documento que se llama Elementos de los Crímenes, que es un documento esencial. O sea, esencial, porque ese es como el brazo armado del Estatuto de Roma, porque es el que dice cuáles son los elementos constitutivos. Como dije, esto es derecho penal. A nadie lo van a condenar aquí si se le prueban cada uno de los elementos constitutivos, los cuales son todos cuestiones de hecho. Ese documento, los elementos de los crímenes, ese documento fue redactado en un elevadísimo porcentaje, yo no sé cuál, pero sé que es un documento prácticamente confeccionado por una institución que ustedes conocen seguramente de la cultura pop, que se llama JAG, que se llama el Judge Advocate General. Ese es básicamente el cuerpo de abogados de la Marina de los Estados Unidos. Los abogados del JAG fueron los redactores de ese documento. Y ese documento fue pasado a la Asamblea y la Asamblea lo aprobó. O sea, que mucha gente dice, es que Estados Unidos siempre quiso formar parte. Lo que pasa fue que ellos al final, por una razón u otra, nadie puede decir, porque la realidad es, ellos firmaron un estatuto. Y ese estatuto preveía que un soldado americano eventualmente fuera a parar a la corte. Mucha gente dice, no, porque ellos no sabían lo que estaban firmando porque se cambió la versión final. No. Firmar en el derecho internacional público implica la autenticación del texto. Es decir, que usted dice, ese es el documento respecto del cual yo me voy a obligar. O sea, usted no está incurriendo en obligación, pero dice que está declarando que respecto de ese documento que usted se va a obligar. O sea, eso es lo que se llama la firma en derecho internacional. Entonces, los americanos siempre querían, pero ¿qué pasó ahí? Yo no sé, pero fíjese que esta gente fueron los redactores de ese documento. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo en definitiva que el derecho internacional público tiene la misma situación que tiene el derecho en general. Es un instrumento de poder. O sea, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, esta actividad en mi televisión, en mi computadora, yo veo, por ejemplo, que don Ángel González tiene un audífono blanco, pero yo no estoy viendo la marca de su audífono. Pero si yo estuviera viendo esto en la pantalla del cine, evidentemente a lo mejor pudiera ver la marca porque ya me da una definición diferente, me da otros detalles, una pantalla más grande. Eso es lo mismo que pasa con el derecho interno y el derecho internacional. En derecho dominicano y en todas las ramas del derecho, yo sé que hemos visto al gobernador de Austria, de Viena, qué sé yo, transitando por la calle, o hemos visto un general de 3 estrellas caminando en Washington apresurado, solo, sin pistola ni nada, y como que lo están esperando, cosas que uno no ve aquí, porque esas son cosas propias de nosotros. Sí, hemos visto que la primera ministra de Nueva Zelanda coge la guagua y voy a bicicleta. Hemos visto todo eso, pero la realidad es, en todos esos países hay gente y hay gente. En todas las sociedades hay gente y hay gente. Y la sociedad internacional no es una excepción. En la internacional también hay gente y hay gente. Hay uno que es más poderoso porque es más grande, o porque es más fuerte, o porque tiene más dinero. Cosa que se ha visto ahora en la pandemia, algo muy diferente. Bien, es que esto ha sido un golpe. La pandemia ha sido como ese golpe que señala la gente cuando habla de los actos de tortura que se cometen siempre, que le ponen una guía telefónica y entonces le dan un batazo en la guía. Eso lo deja
usted sin ningún tipo de morado, pero tiene 4 botellas rotas. Entonces, eso es básicamente lo que ha pasado con la pandemia. La pandemia le ha dado a todo el mundo un batazo en la costilla con una guía telefónica. Para la juventud que nos acompaña hoy en día, la guía telefónica es un documento que ya no se emite, que es de un grosor considerable y que servía para, hubiera servido hoy en día para elevar monitores de computadora, pero antes básicamente para lo que servían para emparejar camas. Entonces, lo que quiero decir es que la sociedad internacional, Lancel, no guarda ninguna diferencia con cualquier otra sociedad. Hay gente y hay gente. Hay uno que es más poderoso porque tiene más dinero, porque es más fuerte, porque es más grande. Pienso rápidamente ahora en los escándalos de Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia o presidente. Era un tipo que tenía una predilección por las jovencitas y había una muchacha con la que él se encontraba y parece que la policía la ha arrestado y él llamó al jefe de la policía y le dijo que esa muchachita era hija de Hosni Mubarak o nieta de Hosni Mubarak, el expresidente egipcio. Entonces, o que era el presidente egipcio en ese momento. Usted dirá, ¿cómo un presidente tiene que llamar al jefe de la policía para darle explicaciones respecto a una niña que agarraron? Bueno, en otro país a lo mejor sí. En otro país, por ejemplo, llama y dice que es el presidente que suelte a la niña y no hay que decirle quién es. Pero en este caso en particular, él sí tuvo que decirle. O sea, que usted dirá, bueno, ¿eso es institucionalidad? Bueno, no sé. Un caníbal comiendo con tenedor y cuchara, no sé si ya eso es una buena señal. O bebiendo en fina platera, comiendo en finas vajillas. Yo creo en definitiva que la sociedad internacional tiene las fallas propias de todas las sociedades, la desigualdad propia de todas las sociedades. En mis clases de Derecho Internacional Público siempre comenzamos a hablar desde la paz de Westfalia para acá y vemos cómo hasta la Primera Guerra Mundial el eurocentrismo era sumamente poderoso. O sea, los europeos se hicieron el traje a la medida, pero cuando llega la Primera Guerra Mundial, ellos dicen, ¡hey! Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ya ellos dejan de ser potencia, como ya deja de existir el eurocentrismo porque el centro se movió. Bueno, no hubo centro, hubo polos. Entonces, por 40 años. Entonces, ese es el punto. Yo creo que como parte de ese derecho penal internacional 2.0, porque esto es derecho penal, o sea, hay gente que va a ir presa por eso. Y sabemos entonces también que estas cuestiones tienen que ver con asuntos que son de derecho interno, que muchas veces la vemos desde fuera y le decimos a la gente, hoy sí, qué bueno que metieron preso a Duško Tadić. Y de repente tú le preguntas a la gente de allá de Tropolla, a los chinos de Tropolla, ¿ustedes están contentos? No, pero Duško Tadić era un tipo buena gente, nosotros lo amábamos. O sea, ese es un punto serio ahí. Y ya para terminar la idea, quiero referirme a un punto que no tiene nada que ver con derecho penal internacional, pero es la sentencia de la Corte Interamericana que tiene que ver con la operación militar Chavín de Huántar. Hace unos años, en la fiesta del embajador de Japón en Lima, había un bonche de fin de año. Y ese bonche lo terminaron unos comandos revolucionarios que tomaron control de la residencia del embajador y secuestraron a todo el mundo, incluyendo al embajador dominicano, don Héctor Pereira Ariza. Dios lo tenga en gloria, era el embajador nuestro allá en esa época. Él lo liberaron como a los 4 o 5 días. Pero el secuestro o el sitio de la residencia del embajador se prolongó por meses. Esto fue el gobierno de Fujimori que no resolvía los temas suaves. Fujimori dijo, yo no voy a negociar con esta gente. Lo que hicieron fue, él le puso unas bocinas a la residencia del embajador toda la noche, pan, que te pan, que te pan, que te pan, que te pan. Y todo el mundo decía, pero ¿qué es lo que quiere el gobierno con esto? El gobierno lo que quería con eso era camuflar el ruido que estaban causando una gente que estaban excavando, emulando a Chavín de Huántar, que es un personaje de los mayas, que cada túnel. Y entonces el gobierno y se colocó estratégicamente
en diferentes partes de la residencia. Y un día, a meses después, como Chavín de Guantar, una operación militar, como dicen ellos, quirúrgica. Murió un rehén. ¿Qué pasa entonces? Cuando termina este tiroteo, todos los secuestradores murieron, comienzan a desalojar la residencia. Y entonces la prensa comenzó a aplaudir al gobierno por la extraordinaria ejecución de operación militar que terminó con este sitio y que dio con todos los terroristas muertos. La popularidad de Fujimori estaba skyrocketing, como dicen los americanos. Pero ¿qué pasó después? Que unos meses después, Japón recogió todos sus diplomáticos, se lo llevó para allá, les hicieron los debriefings, y en Japón, uno de los diplomáticos de la embajada dijo que vio cuando se llevaban a unos terroristas vivos a un cuarto y que después cuando él lo pasaron por ahí, los vio a todos con tiros en la cabeza. Eso evidentemente generó unos titulares de periódico, generó una presión, desempolvaron unos expedientes, comenzaron unos jueces a investigar, se armaron unos procesos. Esos procesos eventualmente, ya usted sabe lo que Fujimori planteó, que la corte no era competente, que no sé qué. Finalmente cambió el gobierno, la corte siguió, eventual, Han condenado a Perú por violación a la Convención Americana. Esa sentencia ha sido recibida, no es una sentencia nueva, es una sentencia que tiene unos añitos ya, pero esa sentencia fue recibida en Perú de la peor manera. O sea, yo no quiero decirle a usted cómo los peruanos que vivieron ese terrorismo, que estaban hartos del Sendero Luminoso, que estaban hartos del MRTA, que respaldaron esa operación militar, que tuvieron que enterrar a militares que dieron su vida, de repente ahora 7 jueces en Costa Rica diciendo que nosotros estamos mal. Entonces, ese es el punto. Yo creo que en definitiva la justicia internacional tiene que esforzarse el doble por su legitimidad. Porque recordemos que estos son jueces que no se eligen localmente, que no aplican norma doméstica, que muchas veces ni siquiera han ido a esos países, porque ellos son los jueces que no van a investigaciones. Los que investigan son los fiscales. Y en ese sentido, creo que Anderson dio la clave. El contexto en el que trabajó el Tribunal Penal para Antigua Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda, es mucho más favorable que el que está operando la Corte Penal, porque son gente de ahí mismo. Buscaron a personal de ahí mismo, los testigos eran todo el mundo, todo era un contexto histórico muy pequeñito. La Corte Penal tiene el mundo entero y desde el 2002 para trabajar. Entonces, es el punto. Creo que la justicia penal internacional tiene que esforzarse el doble para lograr su legitimidad. Y el derecho internacional, claramente, tiene múltiples desafíos que tienen que ver con todo, en serio. O sea, ahora el derecho penal, el derecho internacional va a tener que lidiar con una OMS cuestionada. Ojalá cuando comiencen a volar los aviones de nuevo con normalidad no se caigan 2 o 3, para que entonces venga otro problema, que si Airbus, que si no se le dio el mantenimiento correcto por el COVID, que no sé qué. O sea, la OASI que no hizo su trabajo. Es decir, tenemos que ver, que esperar que la cosa salga bien, porque a ningún país le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y el derecho internacional eso es precisamente lo que hace, porque los estados ceden soberanía. Entonces, creo que en el citado comentario que usted hizo, el desafío está en la legitimidad que tiene que ser producto de un esfuerzo doble. Con esto cierro. Bien, muchísimas gracias, profesor. Natalie tiene las manos levantadas desde hace rato. Vamos a hacerlo un poquito breve, Natalie, de ser posible, porque ya casi estamos cerrando la actividad. Por favor. Claro, ya yo ni me acordaba que yo tenía esa mano levantada, pero ya que estoy aquí. No, bueno, quería hacer un comentario un poco breve sobre la sentencia, algo que particularmente yo cuestiono. Hay cosas que no cuestiono tanto de la sentencia, pero esto particularmente sí. Es el hecho de que cuando la sala de apelaciones se adentra a abordar básicamente si el Consejo de Seguridad tenía o no las facultades para establecerlo.
dice algo muy interesante. Dice, la Carta de Naciones Unidas les da estas facultades al Consejo de Seguridad y entonces en base a estos artículos y específicamente al capítulo 7 lo puede hacer. Sin embargo, cuando se refiere a la resolución, dice el Consejo de Seguridad no estableció en base a cuál artículo tiene la facultad para crear este Tribunal Penal Internacional, a pesar de que evidentemente justificó que había, bueno, no justificó, anunció, como suele hacer, que había una amenaza a la seguridad y la paz internacional, dijo que, claro, que el Tribunal Penal Internacional era una medida que podía entonces contrarrestar esa amenaza, pero no dijo en base a qué artículo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿realmente está la sala de apelaciones actuando dentro del scope del principio de competencia cuando no solamente está analizando la resolución, sino que luego sale a suplir fundamentos de la resolución que la resolución no aborda? Es la sala de apelaciones la que dice, es que el artículo que sirve de fundamento es el 41. Eso no lo dice la resolución. Entonces, un poco por ahí de las cuestionantes que por lo menos a mí más me llamaron la atención y que no sé si, bueno, por el tiempo no creo que se pueda comentar mucho de eso, pero sí. Víctor, Yo creo que Víctor está, exacto. Sí, no, bueno, yo creo que ahí, con lo que dice Natalie, totalmente válido. Yo creo que los abogados que aquí, excepto en República Dominicana, se hacen llamar incidentalistas, al final del día se dieron vida en esos tribunales, porque que tú tenías toda una serie de cosas que, como yo decía antes, o sea, los tribunales, esa corte, es el Tribunal Penal de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, tuvieron que sacar de abajo fuerza para justificar muchas cosas que no necesariamente estaban cubiertas. Y cuando uno lo ve desde ahora, o sea, uno puede decir, no, bueno, pues está mala la decisión, pero también ellos, o sea, evidentemente tenían que hacer las cosas así para que funcionara todo, yo creo. Y quería hacer un comentario también con lo que decía Ansel sobre la colonización y todo esto. Yo creo que en la Corte Penal Internacional es donde juega un rol mayor todo el tema de la colonialidad y la poscolonialidad, principalmente con África, porque, o sea, tenemos una serie de países donde incluso el concepto de Estado queda cuestionado, es decir, desde su formación, porque tiene todos unos países que cuando uno lo mira, o sea, la composición de, por ejemplo, un país como Kenia lo que es, o sea, son alrededor de 48 tribus que fueron unidas por los británicos y dijeron, bueno, este va a ser el territorio británico y anterior a ellos los portugueses, que ustedes van a hacer ahora un país llamado Kenia. Y yo hablaba, incluso aquí tengo en Inglaterra, tengo mi compañero, el que vive conmigo, él es de Kenia, y él me dice, mira, recientemente es que yo he empezado a sentir que hay una identificación de nosotros como kenianos. O sea, y yo lo estoy hablando, los ingleses se fueron aproximadamente hace 60 años. Entonces, cuando uno ve los casos de que surgen de los países africanos, por ejemplo, el caso de Ruanda, el genocidio, ¿qué es lo que al final son peleas de tribus? Que dado a un proceso de colonización fueron unidas o forzadas a ser unidas dentro de un mismo territorio y diciéndole, bueno, ustedes ahora son los ciudadanos de la misma tribu, pero no necesariamente, o sea, perdón, de la misma tribu, no del mismo país, pero ellos antes no necesariamente se llevaban, o sea, no necesariamente eran amigos, incluso al revés, podían ser los enemigos a muerte. E incluso uno también, yo por mucho tiempo me cuestionaba, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional hay un caso, o creo que no sé si ya se acabó, de una persona que se llama Uhuru Kenyatta. Kenyatta era Sí, ya terminó. presidente, sí, terminó presidente o es presidente de Kenia. Y Kenyatta fue reelegido aún durante su proceso ante la Corte Penal Internacional. Yo siempre me decía, óyeme, ¿cómo puede ser que una persona juzgada ante la Corte Penal Internacional la gente lo elija? Pero ¿qué pasa? Kenyatta es miembro de la tribu Kikuyu de Kenia, que es la tribu principal, la más grande, la que elija a los presidentes desde que se fueron los británicos. Y
uno tiene ahí, o sea, eso te ofrece un contexto en el cual tú puedes entender y quizás hasta cierto punto se justifica. Yo creo que muchas veces, como decía el profesor Julio Rojas, yo creo que la comunidad internacional se tiene que seguir legitimando, principalmente con ese continente para mí, porque, o sea, los problemas creados con la postcolonialidad, es decir, el vacío de poder que dejaron todos, o sea, los colonizadores, hicieron que esos países básicamente tuvieran que aprender a llevarse bajo condiciones que antes no lo hacían. Y eso crea guerras, crea conflictos entre ellos mismos. Y luego viene entonces la misma comunidad internacional que creó ese lío en esos países a decirle, bueno, ahora te voy a juzgar con las reglas mías. Y entonces vamos a llevarte a juzgarte ahí con genocidios que son bajo reglas que nos creamos nosotros y todo eso, y que nosotros, bajo el esquema de lo que ocurrió ahí, posiblemente fuimos los que más contribuimos a que eso ocurriera. Entonces yo creo que a veces cuando uno escucha a la comunidad de África, a los países africanos, decir, no, bueno, no vamos a salir de aquí porque solo a nosotros, yo en verdad los entiendo completamente, porque uno solo lo está juzgando a ellos y además lo está juzgando parte de las fuerzas que fueron las que probablemente crearon todo el lío o la mayoría de los problemas que ocurren en cada uno de esos países. Así que yo creo que sí que el derecho penal internacional sí tiene que ser estudiado también desde una perspectiva colonial. Y eso yo creo que desde esa perspectiva te puede ofrecer muchas respuestas y justificaciones hacia las cosas que funcionan o cómo pudieran funcionar mejor en un mundo ideal donde el que ganó la guerra no necesariamente tiene que imponerle todo al que la perdió. Así que ese era Como un contrato social de adhesión. Exacto. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Profesor, ¿alguna reflexión final con relación a estos comentarios? No, de verdad que ninguna. Yo lo que quiero tomar el momento para agradecerle a ustedes por la invitación. Me he sentido muy bien y agradecer a todas y todos por acompañarnos y también a quienes han participado, pues de verdad que muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias de verdad, profesor, por deleitarnos esta noche con su conocimiento, su análisis de esta sentencia y también, cómo no, poder extrapolar cómo ha afectado en la evolución del derecho penal internacional esta decisión y también trayéndonos un poco al contexto actual, tanto de la geopolítica como del derecho internacional contemporáneo. Natalie, te voy a ceder las palabras entonces para que nos des unas palabras de cierre. Bien, antes de dar las palabras de cierre, yo quisiera recordar que si alguno de los presentes no ha dicho por el chat que está presente, que lo haga ahora, por favor, para que podamos descargar el chat y tenerlo de constancia para pasar lista de la participación, básicamente. Y bueno, nada, de verdad que primero muchísimas gracias al profesor Julio José Rojas Báez, que nos ha honrado con esta moderación excelente. Yo creo que de la noche de hoy salimos con muchos conocimientos, tal vez también muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas críticas que pueden luego dar lugar a mayores discusiones, mayores investigaciones, que precisamente es lo que COLADIC pretende hacer, ser un espacio para promover e incentivar el estudio de estos temas de derecho internacional y comparado. Y bueno, en ese marco le agradecemos tanto al profesor por estar hoy con nosotros, como también le agradecemos a cada uno de ustedes que nos honran con su presencia, con su participación, y bueno, también con su membresía, con ser parte de esta institución, y a los que no son miembros, pues sepan que en este lugar si tienen un interés en pertenecer a la institución y en desarrollar y discutir estos temas de derecho internacional y comparado, pues estamos abiertos para recibir sus membresías, y si tienen preguntas sobre eso pueden escribir al correo de info.coladic@gmail.com. Estos círculos de análisis de sentencia quisiéramos seguir haciéndolo de manera regular y constante, idealmente una vez al mes,
Y en ese marco, evidentemente, nos interesa saber si tal vez tienen ideas de sentencias, ya sea de derecho internacional o sentencias comparadas que quieran sugerir para discusión en próximos círculos. Estamos abiertos para ello. Y nada, esperamos que la noche haya sido de agrado, que hayan sacado provecho de la misma y esperamos verlos a todas y todas en las próximas actividades de Coladic. Así que con eso cerramos y esperamos vernos pronto. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias por acompañarnos.